El 3 de febrero del año 2023, un tren de carga que viajaba desde Madison, Illinois, hacia Conway, Pensilvania, se descarriló en East Palestine, una pequeña ciudad ubicada en el estado de Ohio, con una población aproximada de unos 4.500 habitantes. El tren transportaba materiales altamente peligrosos que incluían cloruro de vinilo, butilacrilato, benceno, etilenglicol monobutil éter, junto a otros productos químicos inflamables y tóxicos. Más de 300.000 litros de estas sustancias se derramaron a causa del siniestro. El descarrilamiento provocó un gran incendio y esto abrió el riesgo de una gran explosión descontrolada debido a que algunos de los vagones que contenían el cloruro de vinilo comenzaron a sobrecalentarse. Las autoridades, en una rápida acción de emergencia, evacuaron a miles de residentes en el radio de 1 milla y llevaron a cabo una explosión controlada que provocó una gran nube de humo negro que liberó sustancias químicas tóxicas en el aire que incluían fosgeno y cloruro de hidrógeno, ambos considerados de alta peligrosidad para los seres vivos. El cloruro de vinilo es una sustancia mortífera asociada a riesgos de cáncer de hígado, cáncer de cerebro, de pulmones y algunos tipos de cáncer de sangre como la leucemia. La exposición al cloruro de vinilo en el aire y agua genera efectos muy perjudiciales para la salud. La nube de humo tóxico generada tras la explosión tenía 320 kilómetros de diámetro y fueron pronosticadas lluvias químicas. El agua de los hábitats circundantes quedó contaminada y miles de animales han sido encontrados muertos. Los medios de comunicación estuvieron presentes durante la explosión controlada. Alegaban que todo estaba bien organizado y que no había peligro de contaminación tóxica. Sin embargo, la nube negra flotando sobre toda la ciudad y los animales muertos en el entorno parecían contradecir a los medios. Pasado unos días, el gobernador Mike DeWine ofreció una rueda de prensa. Durante la sesión, el periodista Evan Lambert fue arrestado violentamente por transmitir con señal en vivo. Finalmente, el periodista Lambert presentó y ganó una demanda por violación a sus derechos civiles. A pesar de lo grave de este desastre ecológico-ambiental, la noticia ha flotado en un extraño mutismo general. Ni Greta, ni Al Gore, ni Antonio Guterres, ni el resto de militancia ambientalista se ha dado por enterado. ¿Tú has oído algo sobre este accidente en East Palestine, en Ohio? Y uno se pregunta, ¿por qué este extraño y cauto silencio? Podríamos suponer que el clima y la política están tan imbricados que denunciar el clima solo depende de la parcialidad política. Y si es así, ¿podemos confiar en denunciantes que no son imparciales? Deja tu comentario abajo en nuestra cámara de eco. Los invito a quedarse con nosotros en Solo para tus ojos, en nuestro último capítulo sobre la trilogía dedicada al clima y al calentamiento global, en donde bucearemos
dentro de este tema para que ustedes mismos logren sacar sus propias conclusiones. Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el nivel del mar en la costa de Nueva Jersey ha aumentado aproximadamente 45 centímetros en el último siglo. Este es un hecho atribuido, supuestamente, al calentamiento global generado por el hombre. Pero, ¿ciertamente esto es así? ¿Sabéis cuántas boyas marinas miden el nivel del mar en todo el mundo? 3.000. 3.000 boyas marinas, parecen muchas, ¿no? 3.000 boyas marinas dividir la superficie del mar, y sale una boya cada 20.000 kilómetros cuadrados de mar. Y con eso ya se supone que conocemos el mar. Menos mal que desde hace 30 años tenemos satélites. Y los satélites miden el nivel del mar. Y es muy divertido porque hay un estudio que acaba de salir publicado hace unos días en una revista científica del Centro Nacional Espacial francés que ha medido en los últimos 25 años, con satélites de la Agencia Europea del Espacio, el nivel del Mediterráneo. Se llevan unas sorpresas extraordinarias. El dato es, en muchos sitios del Mediterráneo, el Mediterráneo ha bajado en los últimos 25 años. Y en algunos sitios hasta 15 centímetros. En Valencia. Y aún más en Baleares. ¿Dónde ha subido? En las costas de Creta, al sur de Grecia, y entre Creta y Chipre. Chipre está ya mucho más cerca del Líbano y por ahí, ¿os hacéis una idea? ¿Dónde se ha mantenido igual? En las costas de Túnez, al lado y un poco de Libia. ¿Dónde ha subido un poquito? En Sicilia. ¿Dónde ha bajado un poquito? En el mar Tirreno. O sea, que es que hay... ¡Boh! Oiga, pero el Mediterráneo no era una sola cosa, dice, no. No es verdad. Los mares no tienen un solo nivel. Tienen muchos. Sabéis que por razones gravimétricas, es decir, por la densidad de la roca que hay debajo, en los grandes océanos como el Pacífico hay huecos y hay montañas. Y la profundidad del hueco de la montaña es de unos cuantos metros. Metros. Y nos están asustando con una subida media, mentira estadística, del nivel del mar del orden de 2 o 3 milímetros por año, que son 2 o 3 centímetros por decenio, que son 20 o 30 centímetros por siglo. Resulta que el nivel del mar, por razones gravimétricas, es de varios metros, en pleno océano Pacífico o Índico, y en el propio Mediterráneo es de muchos centímetros en 25 años. Por razones que no sabemos por qué. ¿Por qué baja en Baleares y sube en Creta? Pues ya me dirá usted a mí. Hombre, el Mediterráneo es un mar cálido. En verano hace mucho calor, se evapora mucha agua y no compensa el agua que entra por los ríos y por lo que entra por el estrecho de Gibraltar del Atlántico. Y en verano sabemos claramente que el nivel medio del Mediterráneo es más bajo que el medio del invierno, pero son mentiras estadísticas. Ya hemos visto que la media no es verdad. El planeta cambia y se modifica a través de procesos internos y externos. Las erupciones volcánicas son acontecimientos internos, mientras que las actividades solares son factores externos. Todos estos elementos influyen en el clima y son procesos inevitables que ocurren independientemente a la existencia del ser humano. Y siendo aún más concisos, podemos afirmar con seguridad que un día toda la vida sobre la Tierra o la Tierra misma llegará a su fin, ya sea por un meteorito, un hueco negro, uno de los 7 supervolcanes, etc. No sabemos cuándo, pero eso es algo que inevitablemente ocurrirá. Por ello, girar en la diatriba de algunos exponentes sobre el exterminio humano o del regreso a un primitivismo preindustrial anticapitalista, en la práctica no evitará que el planeta cambie y siga cambiando, porque el planeta se modifica y seguirá modificándose independientemente de nuestra existencia. Los grupos ecológicos contra el capitalismo y la tecnología quizás no se dan cuenta de que ellos usan la tecnología y el capitalismo si van a un médico, si ven un reloj para saber la hora, si escuchan música
previamente grabada, si usan la calefacción, la nevera o un móvil, si envían un email y si usan las redes sociales. Hoy se sabe que la Internet produce tanto CO2 como todos los aviones existentes en el mundo. Los equipos y dispositivos que se usan para enviar un simple email se mantienen encendidos las 24 horas del día. Cada email genera entre 1 y 50 gramos de CO2. Contradictoriamente, un ecologista vegano hoy en día puede sostener su dieta vegana gracias a una gigantesca industria alimenticia y farmacéutica que se sostiene a través de la inversión capitalista. En 1948, el científico Carl Folkers logró aislar la vitamina B12. Este descubrimiento fue posible gracias a importantes inversiones de la industria farmacéutica, especialmente de Merck & Co. Sin este suplemento vitamínico, antes de 1948, era prácticamente imposible mantener un estilo de vida vegano saludable. La carencia de vitamina B12 provoca anemia megaloblástica con glóbulos rojos grandes y disfuncionales, daños neurológicos irreversibles, problemas cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. Una deficiencia grave de vitamina B12 causa la muerte en pocos años. El omega 3 vegano comenzó a producirse a comienzos de este siglo XXI. Y nuevamente hay que subrayar que fue a través de una industria con inversión capitalista. Sin capitalismo ni industrialización, no existirían los suplementos de vitamina B12 o de omega 3 que necesitan los veganos. Sin capitalismo ni industria, no habrían estudios científicos para descubrir y combatir enfermedades. No tendríamos maquinarias en los hospitales. Hay que imaginarse los límites que enfrentaría un médico sin máquina de rayos X, estetoscopios, medidores de temperatura de tensión, microscopios, luz artificial, esterilizadores que crean la industria química, camillas, camas, sábanas y hasta detergentes para lavar esas sábanas. Tendríamos hospitales sin ambulancias. No existirían los antibióticos, las vacunas, ni los medicamentos sintéticos. Una era preindustrial implicaría no tener nada de esto, y una industria sin el capitalismo no existiría. Todas las personas hacen uso de productos industriales capitalistas. Todas las personas anti-industriales y anticapitalistas usan el capitalismo y la industria cada vez que compran una vitamina B12. Y hasta si ven un video anticapitalista en YouTube, porque ese video existe es gracias a la industria de equipos audiovisuales. Y si cuando ven el video no están desnudos, entonces zapatos, camisa y todo lo demás es de la industria textil. Y si lo ven en una casa con techo, paredes, con ventanas y no en una cueva, es gracias a la industria de la construcción. Por eso es un delirio paradójico recibir los beneficios de la modernidad y tener un discurso del regreso a una era preindustrial. El CO2 emitido por el hombre solo representa el 3%.
Los defensores del calentamiento antropogénico afirman que ese 3% incide capitalmente en el calentamiento. Alegan que el CO2 antropogénico se acumula porque los bosques y océanos no lo absorben con la misma facilidad que el natural y que esto genera un incremento progresivo de CO2 en la atmósfera por acumulación. También señalan que antes de la revolución industrial, la emisión de CO2 era constante. Los críticos consideran este 3% insignificante. La pequeña edad de calor medieval tuvo temperaturas similares a las actuales, sin combustibles fósiles, seguida de la pequeña edad de hielo. Ahora estamos en una nueva fase cálida. Por otro lado, un número amplio de científicos subraya que el vapor de agua es el gas de efecto invernadero dominante y no el CO2. El climatólogo Timothy Patterson estima que su contribución alcanza hasta el 98% y el físico Richard Lindzen alrededor del 95%. El vapor de agua domina el efecto invernadero, mientras que el CO2 solo aporta una pequeña parte. Gracias al CO2 y el vapor de agua existe en la atmósfera una cosa que se llama efecto invernadero. Sin efecto invernadero la temperatura de la Tierra sería 18 bajo cero. O sea que, fijaros bien qué afortunados somos de tener vapor de agua y CO2 en la atmósfera terrestre. No solo han permitido que exista vida, sino que además hacen que el planeta sea confortable para esa vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si emitimos mucho de golpe, puede ser que el efecto invernadero se vea alterado. Es decir, se incremente la capacidad del efecto invernadero de acumular calor. ¿Qué calor? El del Sol. ¿Quién calienta la Tierra? El Sol. En la parte de Tierra que mira al Sol. La parte de Tierra que mira al espacio, que es de noche, esa se enfría. Así que la mitad de la Tierra está constantemente calentándose y la otra mitad enfriándose, menos mal. Si se calentara toda la Tierra estaría hecho un horno en muy pocos años. Pero como una parte se calienta y otra parte se enfría, el balance da una temperatura de régimen, que puede ser más alta o más baja según el efecto invernadero. La temperatura de régimen actual está en torno a 15 grados. Si aumenta mucho el efecto invernadero puede estar a 15,5 o a 16. Ese es el temor racional que tienen los científicos respecto al efecto invernadero y respecto a los gases que emiten los combustibles fósiles, carbón e hidrocarburos, que son básicamente CO2 y vapor de agua. ¿Qué sabemos exactamente? Sabemos primero que el CO2 ha aumentado un 30% en el siglo XX. Hay muy poco. Hay 0,038 o 39%. Hablamos de partes por millón, no de partes por 100, porque en partes por 100 salen muchos ceros. ¿Cuánto vapor de agua hay? El vapor de agua es un lío. Es un lío y es el problema grave del cambio climático, vamos, de la ciencia del cambio climático. El vapor de agua varía muchísimo según los sitios. ¿Y cuál es la media estadística? No tenemos ni idea, porque no podemos medirlo en tantas partes como hay. Es imposible. Así que del vapor de agua no sabemos nada. Quizá eso explique el que todos ustedes hayan puesto cara de asombro cuando he dicho que el vapor de agua es el más importante de los gases de efecto invernadero. Oiga, primera noticia. Pero no decían que era el CO2. Es que el CO2 lo conocemos bien. Como el vapor de agua no tenemos ni idea, pues no hablamos de él. Eso no es muy científico, ¿no? Y sin embargo, fijaros bien, ¿cuándo habéis leído en un periódico que el vapor de agua es muy importante en este tema? Nada. Es más, los científicos que hacen modelos matemáticos del clima, que son buenos científicos, como no saben del vapor de agua, lo que hacen es meterlo en sus modelos matemáticos y poner un parámetro. Bueno, el vapor de agua estimamos que más o menos se compensa lo comido por lo servido más un parámetro 0,7 y tal, y lo meten en la ecuación. Vamos, que se la sacan del bolsillo. Pero no tienen ni idea, nadie tiene ni idea. Es un gran problema. Entonces, ¿qué sabemos? 30% de aumento de CO2, pero no sabemos qué pasa con el vapor de agua. Porque es que el vapor de agua además tiene la mala costumbre de condensarse en agua líquida cuando se enfría. Aquí hay mucho vapor de agua, aquí, seguro, ¿eh? No lo veis. Claro, pues el vapor de agua es invisible. Es un gas invisible. Ahora, fijaros bien, mi boca está emitiendo constantemente vapor de agua. Si yo ahora echo mi aire aquí, de repente aquí aparece una cosa que mancha, que puedo dibujar encima, el vaho. El vaho es agua líquida, gotitas de agua líquida.
¿Cuánto vapor de agua del que emiten los coches, por ejemplo, al llegar a la atmósfera se queda en forma de gas, que es un gas de efecto invernadero? ¿Y cuánto se convierte en nube o en niebla? Porque la nube de día tapa el sol, por tanto, enfría. Pero la nube de noche impide que la Tierra se enfríe, por tanto, aumenta la temperatura. Pues tanto, ¿cuánto vapor de agua del que emiten los coches se convierte en nube o en niebla de día y de noche en todo el mundo? Ni puñetera idea. Por eso nadie habla del vapor de agua, a pesar de ser el más importante de todos los gases de efecto invernadero. Vincent Richard Gray, doctor en físico-química por la Universidad de Cambridge, primer director del edificio de investigación de Nueva Zelanda y químico jefe de la Coal Research Association, fue revisor experto del IPCC desde el primer informe de 1990, publicó numerosos artículos e informes y criticó duramente a la organización. En su documento, Gray acusó a la institución de manipular datos científicos con el fin de eliminar toda evidencia de causas naturales del calentamiento. Afirmó que el panel está compuesto por burócratas y científicos sesgados que deben sostener la teoría del calentamiento antropogénico para conservar sus puestos laborales y financiación. Esto, según él, genera un grave conflicto de intereses y convierte los informes en políticos en lugar de científicos. El IPCC manipula los datos para convencer al público y a muchos científicos. Para lograrlo, suprime los resultados que lo contradicen e ignora cerca de 90.000 mediciones históricas del dióxido de carbono atmosférico realizadas en los últimos 150 años. Estas mediciones proceden de científicos reputados, entre ellos premios Nobel, y fueron publicadas en revistas prestigiosas. Ernst Georg Beck ha puesto todos los artículos originales a disposición en línea. El 9 de julio del año 2019, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó un decreto que permitía a los campesinos y agricultores quemar bosques para destinar esas tierras al cultivo de coca. Semanas posteriores al decreto, comienzan a generarse incendios en la zona amazónica de Bolivia y se extienden hacia el Brasil. Los diarios y grupos ecologistas centraron sus denuncias en contra del gobierno brasilero del derechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, trataban con guante de seda al gobierno del izquierdista Evo Morales. Según la NASA y otros organismos internacionales, el incendio se inició en Bolivia. Las acusaciones de los ecologistas se centraron en el presidente brasilero, al parecer, más por razones políticas que por razones ecológicas. La parcialidad mostrada en el incendio del Amazonas y el silencio guardado sobre la explosión en East Palestine nos hace suponer que las causas políticas privaron por encima de las causas ambientales. La defensa del ambiente, para ser creíble, tiene que ser imparcial y no política, y juzgar con la misma severidad tanto los de derecha como a los de izquierda. Desde siempre, los políticos y sus organizaciones internacionales han dicho mentiras y ocultado verdades. Las denuncias realizadas por el climatólogo Vincent Richard Gray hay que tenerlas presentes, porque probablemente Gray nos ha dicho la verdad, y todo esto del calentamiento antropogénico probablemente sea una gran impostura. En todo caso, las regulaciones e impuestos climáticos aumentan e independientemente de si es cierto o no este discurso oficial, esos costos lo pagan todos los contribuyentes.
Los precios de los permisos de estacionamiento para residentes en Alemania han aumentado de forma brutal por culpa de los impuestos ecológicos. En Tubinga pasaron de unos 60 euros a entre 240 y 300 euros al año, es decir, un incremento del 400%. En Múnich subieron de 30 euros a entre 60 y 80 euros, hasta un 266% más. Münster, que en 2004 fue premiada como la ciudad más habitable del mundo por la revista Libcom Awards y por su bajo nivel de contaminación, ha sufrido el mayor sablazo de 17 euros en 2023 a 260 euros desde febrero de 2024, un aumento del 1.400%. Según Antenne Münster y otras fuentes, desde julio del 2024 las tarifas están entre 260 y 380 euros, dependiendo del tamaño del vehículo. Los ciudadanos con un Münster Pass se benefician de una rebaja parcial, les reducen la tarifa a 80 euros anuales. Sin embargo, no hay duda de que estas políticas climáticas se han convertido en una guillotina financiera para el bolsillo del ciudadano común. Greta Thunberg y otros activistas introducen el concepto de ecocidio y ya proponen considerar estos delitos climáticos como si fueran crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿y qué cosas serán consideradas entonces delitos climáticos? Si ya tener una vaca es casi un delito. Lo paradójico de todo esto es que a mediados del siglo XX, las personas se maravillaban y se imaginaban un futuro tecnológico de autos voladores, pero ahora el futuro se ve regresivo, carente de autos de combustión y de un regreso a la época de los caballos de tracción, en donde el estiércol era la alfombra que cubría cada calle. Las predicciones y presagios fatalistas en un apocalipsis climático han calado en todos los estratos sociales, a tal grado que la psicología ya lo ha tipificado en una nueva patología llamada ecoangustia. Por un lado debemos estar alegres de que el clima, por su parte, a través de todos estos años, se ha obstinado en desobedecer todas las profecías político-científicas de eras glaciales y de hornos planetarios. Espero que este último capítulo sobre el calentamiento global de Solo para tus ojos les haya sido de utilidad. Y los invito a nuestra próxima entrega, que abordaré el tema sobre el socialismo, liberalismo, así como sobre la izquierda y derecha. Les deseo a todos un maravilloso día y en esta oportunidad me despido dejándoles con un pensamiento de George Orwell. La realidad se convierte en lo que el poder quiere que sea, sin importar los verdaderos hechos.